Hola queridos amigos y amigas, sean todos bienvenidos una vez más a nuestro canal de CC Madeira y agradecidos a Dios por sus vidas y que puedas abrir este espacio de tu tiempo para poderme escuchar. Y bueno, hoy quiero hablarles sobre servicio de alto rendimiento. Sí, en el automovilismo es muy importante saber cuál es el máximo rendimiento. De modo que se pone a prueba el vehículo a correr hasta ver dónde está el rendimiento del motor y para después sacarse este vehículo a comercializar. Igual ocurre con los maratonistas. Los maratonistas, ellos hacen o exponen su máximo rendimiento para sacar el mayor potencial que tienen en su carrera y poder ganar y llegar a la meta. Y así ocurre con cada uno de nosotros. Todos tenemos una capacidad que Dios nos ha dado de rendimiento para accionar y para que este rendimiento que Dios nos ha dado sea para bendecir a otras personas. Sí. Y permíteme por un instante contarte una experiencia que a lo que quiero llevarte en el tema del día de hoy. Yo recuerdo muy bien como si fuera ayer y te lo digo, mi experiencia de rendimiento, de accionarme dentro de una iglesia. Y cuando yo entré por primera vez a una iglesia cristiana con mi esposa, éramos novios, muy jóvenes, y cuando vemos aquella reunión y aquella banda del grupo musical, la orquesta tocando, y yo soy músico, y yo, wow, qué cosa tan espectacular. Y yo empecé a visualizarme, yo quiero estar un día ahí tocando también con esa banda. Yo sentía una alegría y decía, wow, también hay baterías, hay guitarra eléctrica, hay metales, hay cuerdas. Era toda una tremenda orquesta. Y yo me visualicé ahí, wow, yo quisiera un día tocar en esta iglesia. Por supuesto, esto era algo nuevo para mí, muy, muy nuevo para mí. Pero, ¿qué sucede? Que yo estaba intimidado, tenía miedo, pero necesitaba prepararme y capacitarme para comenzar a estudiar lo que era la música dentro de la iglesia. Y por lo tanto tenía un anhelo ardiente en mi corazón de servir a Dios como músico. Y cuando llegó ese gran día que me dieron, que sabían que yo era músico para participar en la banda, yo me comencé a decirme, no puedo, no estoy preparado todavía, estoy asustado, tenía miedo, pero tenía un anhelo, un fervor en mi corazón de que quería servir a Dios donde Él me necesitase. Y bueno, comencé a tocar en esa banda, comencé a prepararme, comencé a estudiar. De ahí hubo otras necesidades, me pidieron para ayudar a un grupo de jóvenes de entre las edades comprendidas de 12 hasta los 15 años, para darles clases los días domingos, clases bíblicas. Y yo y mi esposa comenzamos a darle clases a un grupo que comenzó con un grupito de 10 y terminamos siendo más de 40. Ya no cabían en el salón, era increíble. Y esa necesidad, mi esposa y yo comenzamos a trabajar con un grupo de jóvenes, una pasión por los jóvenes. Posteriormente me convertí en líder de jóvenes en la iglesia donde yo asistía. Después pasaron más de 7 años y bueno, trabajando mucho con los jóvenes, el pastor de la iglesia me dice, Nelson, quiero que vuelvas nuevamente a trabajar en el grupo de la iglesia, pero ya no como músico, sino quiero que seas el director. Yo, Dios mío, pero yo no estoy preparado para ser director de una iglesia con la parte musical, porque eran muchos cantantes, eran muchos músicos y organizar toda esta gente era un trabajón, era para mí un gran desafío y yo no me sentía preparado en lo absoluto. O sea, no me sentía capacitado, pero había una gran necesidad y asumí el reto de hacerlo. Y bueno, está bien, vamos a organizar todo lo que es la parte musical de la iglesia. Y bueno, fue increíble todas las cosas que acontecieron. Nos organizamos, cambiamos por nuevos equipos, nuevos instrumentos. Organizamos 8 grupos de cantantes y corales que se turnaban los días domingos en las reuniones de la iglesia, grupos de músicos. Fue una experiencia increíble. Y bueno, estaba ahí donde estaba la necesidad. Y esto es lo que me llevó al aprendizaje. Quiero decirle a ustedes, mis queridos amigos que me están escuchando en este momento, que el servicio en la obra de Dios crea la mejor oportunidad de ser usado por Dios. Eso también nos lleva a confiar más en Él y a depender más de Él y se convierte en uno de los mejores aceleradores de la fe. Porque el hecho de sentirnos que no estamos preparados, pero si somos utilizados por Dios con nuestra poca experiencia,
nuestra fe y nuestras capacidades se van a ensanchar mucho más. Eso te lo garantizo. Y eso es lo que yo he aprendido en esta breve testimonio que te estoy contando de mi experiencia de servir y trabajar en una iglesia. Y puedo decirte que la Biblia está repleta de ilustraciones de personas que Dios está llamando y Dios está empujando para servir. Y eran personas que no tenían capacidades, eran personas que no tenían los dones y los talentos y no tenían el currículum vitae para hacer lo que Dios quería. Te voy a mencionar algunos ejemplos. Por ejemplo, te puedo decir de Abraham, el padre de la fe, era un anciano y Dios lo llamó padre de multitudes. Jacob, que fue su hijo, era un hombre inseguro. Lea, aquella chica que no tenía nada de atractivo, vemos que su historia es una historia increíble. Bueno, fue usada por Dios también. José fue abusado, Moisés tartamudeaba, Gedeón era pobre, Sansón era codependiente, Rahab, que hablamos de ella un tiempo atrás, era una chica inmoral, David tuvo un amante y todo tipo de problemas familiares, Jeremías estaba deprimido, Jonás era rebelde, Noemí era una viuda, Juan el Bautista era un excéntrico, Pedro impulsivo, Marta era una mujer preocupada por todo, la samaritana fracasada que tuvo 5 matrimonios, Zacarías era impopular, Tomás era una persona que siempre dudaba, Pablo tenía una salud bastante pobre y Timoteo era un joven tímido. Así que Dios usó a cada uno de estos personajes para su servicio de una manera increíble. Hoy lo estamos mencionando porque hoy sus vidas son un ejemplo y nos inspiran a nosotros a hacer la obra de Dios, aunque no estemos preparados ni capacitados. Y en todas y en cada una de esas obras maravillosas que estos hombres y mujeres hicieron, su fe en Dios creció muchísimo. Y así Dios también te quiere usar a ti, mi querido amigo y amiga que me escucha. Sí, así como me estás escuchando, Dios te quiere usar hoy en su servicio. Así que basta de excusas, tienes que atreverte a hacerlo. ¿Por qué? Porque Dios no llama a los capacitados, sino que Él capacita a los que Él llama. Por ejemplo, Jesús continuamente, estando con sus discípulos, los metía en situaciones difíciles, en situaciones imposibles para sus discípulos, para ensanchar su fe. Recuerdo esa parte de la Biblia tan espectacular, una de las historias tan famosas que se ha leído en los tiempos, fue cuando los discípulos, cuando estaban con tanta gente, le decían: Señor, maestro, ya es tarde, vamos a despachar a esta gente para que se vayan a su casa porque no tenemos más nada que hacer ni darle de comer. ¿Recuerdan lo que le respondió Jesús? Mira lo que dice la Biblia en Mateo 14:16. No tienen que irse, contestó Jesús, denles ustedes mismos de comer. Ahí no, la cara de los discípulos, ¿what? ¿Qué? ¿Qué te pasa, Jesús? No es la cantidad de gente que hay aquí, ¿cómo le vamos a dar de comer? Y de hecho el Evangelio de Juan lo enfatiza y dice así en Juan 6:5. Cuando Jesús alzó la vista y vio una gran multitud que venía hacia él, le dijo a Felipe: ¿dónde vamos a comprar pan para que coma esta gente? Esto lo dijo solo para ponerlo a prueba porque él ya sabía lo que iba a hacer. De repente, los discípulos se encontraron contemplando un barril sin fondo. Bueno, ¿esto para dónde va? ¿A dónde Jesús nos quiere llevar? Nosotros no tenemos esa capacidad de alimentar a tanta gente. Y justamente estaban donde Jesús quería que ellos estuvieran. Era una prueba increíble para su fe y Jesús sabía exactamente lo que estaba haciendo y lo que estaba pensando hacer para glorificarse en ese momento y darle una enseñanza a sus discípulos de que la acción trae una reacción y trae una bendición. En Juan 6:7 dice: ni con el salario de 8 meses podríamos comprar suficiente pan para darle un pedazo a cada uno, respondió Felipe. Y esto es lo que generalmente nos ocurre porque esto es lo que cuando vemos las cosas imposibles, no, esto es muy difícil, yo no puedo hacer esto. Yo no puedo servir en esta área, no puedo lograr hacer esto. No soy lo suficientemente listo, no soy una persona con estudios, no soy una persona preparada. Yo nunca fui a un seminario, nunca fui a una universidad, yo no tengo recursos, yo no estoy preparado para esto. Es que es más, ni lo puedo hacer. Cuando decimos estas frases, nos ponemos un techo, nos limitamos nosotros hasta que le decimos a Dios inclusive: no, Dios mío, mejor búscate a otro, yo no puedo hacer este trabajo. Y cuando sacamos cuenta, escúcheme bien, mis queridos amigos, cuando sacamos cuentas de nuestras posibilidades, nuestros cálculos, nuestros propios cálculos, nos dan un resultado de imposibilidad. Cuando tú y yo sacamos: no, es que no lo puedo hacer yo porque
haciendo los cálculos, esto es imposible. Pero cuando ponemos nuestros cálculos en las manos de Dios, todo es posible. Continuando con la historia. Juan 6:8 dice: entonces habló Andrés, el hermano de Simón Pedro. Aquí hay un muchachito que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero de qué sirven ante esta enorme multitud? Aquí Andrés por lo menos da, bueno, pero aquí tenemos un muchacho con 5 panes y 2 peces. Pero bueno, ¿qué podemos hacer? Vamos a hacer un ceviche, vamos a hacer una tajadita para darle, será como a 30 personas. Pero nosotros vamos a agarrar un poquito más, por supuesto. Y Andrés reconoce lo poco que hay en sus manos. ¿Y cuántas veces podemos sentirnos así, mis queridos amigos? Que lo que tenemos es insignificante. Que lo que yo tengo no es suficiente. Y la iglesia, sí, la iglesia es como Andrés, que debe llevar todo aquello que considera poco a los pies de Jesús. ¿Por qué? Porque Él se encargará del resto. Sí, das lo poco que tienes y Dios se encargará del resto. Porque si calculamos con nuestras posibilidades, lo vamos a echar a perder. Ahora, te pregunto, ¿qué es lo mejor que puedes hacer con tu imposibilidad por lo que consideras no puedes hacer? ¿Qué es lo mejor que puedes hacer con tu imposibilidad por lo que consideras no puedes hacer? ¿Sí? Esta pregunta es poderosa. Así que no te detengas en tus pensamientos y reflexiones y en las excusas. Acciónate en Jesús. Lo voy a hacer en el nombre de Jesús. Porque hasta donde tú llegas, Dios continúa y te lleva más allá de tus posibilidades. ¿Sí? Hasta donde yo puedo llegar, Dios va a continuar. Y de ahí es donde vamos a ver su obra maravillosa. Jesús está ahí delante de sus discípulos. Y dice la Biblia en Juan 6:10. Jesús dijo: díganles a todos que se sienten. Así que todos se sentaron sobre la hierba, en las laderas. Solo contando a los hombres sumaban alrededor de 5,000. Luego Jesús tomó los panes, dio gracias a Dios y los distribuyó entre la gente. Después hizo lo mismo con los pescados y todos comieron cuanto quisieron. ¡Wow! ¡Qué increíble! Aquí la multiplicación de los panes, la multiplicación de los peces, la multiplicación de los alimentos. Y dice que nada más eran 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños, imagínense. Y cuando a veces hay más mujeres que niños. Y en otra palabra, Jesús está diciendo: ustedes tráiganme lo que tienen y yo voy a trabajar con eso. Es suficiente. Así que tráigame sus pocos estudios, tráigame su falta de experiencia, tráigame sus temores e inseguridades y observen lo que yo puedo hacer. Eso es lo que Jesús te está diciendo hoy. Tráeme lo que tú piensas que es poco, que no sirve, que con eso yo voy a hacer grandes cosas. Así que es justamente la necesidad que había en ese momento. Y déjeme decirle, cuando nosotros pensamos que no estamos capacitados ni que lo podemos lograr porque tenemos nuestras limitaciones. Hey, yo comencé limpiando la iglesia, acomodando sillas. Después me llevaron a hablar delante de un público en las plazas, que no hay nada más intimidante que eso. De las plazas pasé a hablar en colegios, en liceos, en estadios, en lugares públicos enormes, en donde había concentraciones de gente, lo que llamamos nosotros campañas evangelísticas. Después comenzamos a entrar a hablarle a los profesores, a empresarios, a magistrados de la Corte Suprema de Justicia. En fin, Dios me fue llevando desde limpiar iglesia, acomodar silla, a lo que hoy Dios me ha llamado a ser un pastor de una iglesia. Y por lo tanto me siento honrado y bendecido. Y darle para inspirarlos, porque la idea es inspirarlos. Comenzamos con algo tan simple y Dios nos va llevando a algo grande. Y cuando alguien describe siempre sus primeras experiencias de cuando comenzó a servir a Dios, todo el mundo va a relatar que tenía miedo, que se sentían incapacitados, que no se sentían preparados. Y déjeme decirle, cuando comenzamos a servir a Dios, comenzamos a depender más de Él en ese mismo momento. Y es cuando vemos grandes cosas en nuestras vidas para bendecir a otras personas. Ahora, también las personas cuentan cuando fueron usadas por Dios, cómo fueron un instrumento de bendición para otras personas. Porque cuando servimos, no es nada más servir a Dios, sino que cuando Dios quiere que tú y yo sirvamos, es para servir a otros. Y cuando servimos a otros, estamos sirviendo a Dios. Es una ecuación maravillosa.
Así que, mis queridos amigos, de seguro así son las historias de todos los voluntarios de la iglesia. Seas católico, seas protestante, servir a Dios es increíble. Servir a nuestra iglesia, servir a nuestra comunidad es una bendición. Y los resultados también son similares. Así que Dios siempre nos va a ayudar a hacer esos proyectos que tú tienes. Yo tengo grandes proyectos. Quiero impactar mi comunidad. Yo quiero bendecir la comunidad donde estoy, en el país donde estoy viviendo, porque a eso estamos llamados. Hay mayor satisfacción dar que recibir, porque cuando la gente da tu amor, das tu servicio por otro, es increíble. Así que solo Dios necesita tu disposición. Sí, tu disposición. Nuestra seguridad aumentará. Vas a ver, wow, qué bueno es servir. Y experimentaremos el Emmanuel, que significa Dios con nosotros, como lo experimentaron los discípulos en la época de Jesús. Así que el hecho de accionar donde Dios nos muestra que se encuentra la necesidad, nos permitirá experimentar el poder de Dios a través de nosotros. Es más, el apóstol Pablo escribe a los Corintios, y aquí te traigo dos versículos increíbles. En 2 Corintios 12:9 dice: yo estoy contigo, eso es todo lo que necesitas. Mi poder se muestra mejor en los débiles. ¡Wow! Dios te está diciendo, yo estoy contigo. Yo me muestro a los débiles, a los que se creen que no tienen la capacidad y la fuerza para hacerlo. ¿Esto no te parece maravilloso? Esto me parece increíble. Y también dice el apóstol Pablo, escribe a los Efesios en el capítulo 2, verso 10, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. ¡Wow! Mis queridos amigos, Dios te diseñó para que hicieras una diferencia con tu vida. Sí, fuimos salvados para servir. ¿Ok? Escúchame bien. Fuimos salvados por fe para servir y no para sentarnos y esperar el cielo. No, estamos llamados para servir. Porque cuando estemos en el cielo ya no vamos a servir, vamos a estar adorando a Dios. Y por lo tanto, mientras estamos aquí en la tierra, tenemos que servir. No hay servicios insignificantes para Dios. No hay servicios insignificantes en la iglesia. Algunos son visibles, otros se desarrollan detrás del escenario, otros son héroes anónimos, pero todos son valiosos. Y esos pequeños o escondidos servicios que hacen una gran diferencia. Pues quiero decirte algo. En mi casa, lo más importante no es el gran candelabro que tengo de luces en la sala, sino la lamparita que coloco en el baño, porque cuando esa lamparita está encendida me permite que cuando me pare de noche no voy a tropezar y me voy a lastimar. Y esa pequeña lamparita, aunque alumbra pequeñito, hace una gran diferencia. Es más importante esa pequeña lamparita que el gran candelabro que tengo en la sala. Así que esto no es un asunto de tamaño e importancia. Esto es un asunto de servir a Dios, y todos somos importantes y todos dependemos los unos de los otros. Y sí es muy importante, indudablemente, que tenemos que prepararnos, tenemos que estudiar la palabra de Dios y tenemos que crecer cada día más en la fe, pero lo que nosotros queremos es poner en práctica, en acción, ese alto rendimiento que tenemos tú y yo guardado dentro de nosotros. Así que quiero hacerte la invitación. Si no estás sirviendo en tu iglesia, si tú no estás llevando tu no puedo, si estás sentado de brazos cruzados esperando que las cosas cambien, déjame decirte, Dios te invita hoy a que te pares, que tomes ánimo, porque Dios ha hablado a tu vida y te ha dicho: necesito que sirvas en esto. Servir a los niños, servir a los más necesitados, servir a los ancianos, servir a tu comunidad. Tenemos que servir. Y déjeme decirle, eso es amar a Dios. Amar a Dios a través de nuestro servicio. De modo que las carreras profesionales y las capacidades profesionales que hagamos, que nos preparemos y estudiemos, son importantes, pero lo más válido es servir a nuestro prójimo, es servir a Dios. El servir a Dios es el mejor camino, con un significado real y eterno. Así que no te lo pierdas. Involúcrate en tu iglesia, involúcrate en tu comunidad, porque el servicio es muy importante. Dice también la palabra de Dios en 1 Corintios 1:26. Recuerden, amados hermanos, que pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo, poderosos o ricos, cuando Dios los llamó. En cambio, Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios. Así que, mi querido amigo, tus debilidades no son un accidente.
Querida amiga, tus debilidades no son accidentes. Dios deliberadamente las permitió para que esté en tu vida y desarrollar esos dones, talentos y habilidades por las cuales te ha capacitado. Y también, como dice la Biblia en 2 Corintios 12:9, pero el Señor me dijo: mi bondad es todo lo que necesitas, porque cuando eres débil, mi poder se hace más fuerte en ti. Por eso me alegra presumir de mi debilidad, así el poder de Cristo vivirá en mí. Mis amados, el servicio hace que la fe de las personas crezca. Esto es un acelerador de la fe. Hace más la persona que acciona que la que está sentada. Hace muchísimo más. Y en estos pequeños servicios, en estos pequeños detalles, crecemos y nos parecemos más a Jesús. Y es a través de accionar que descubrimos el significado de nuestra vida. ¿Sí? Déjeme decirle que la gente va a descubrir el significado de su vida cuando sirve. Recuerdo que en Noruega tenía la mayor tasa de suicidio en los jóvenes. Cuando comenzaron a ver por qué los jóvenes se suicidaban en Noruega, descubrieron porque lo tenían todo. Hasta que comenzaron a llevar jóvenes de la edad adolescente a excursiones de servicio comunitario a África. Y cuando ellos vieron que ellos eran felices con nada, se dieron cuenta que podían servir a esas personas, amar a esas personas, y esas personas, esos jóvenes fueron más transformados por la experiencia que vivieron en África que por los mismos africanos que estaban siendo ya felices. Por eso el servicio es una bendición. No te quedes de brazos cruzados. La iglesia necesita de ti, funciona contigo, y gracias le damos a Dios por cada persona que sirve los días domingos, por cada voluntario que sirve entre la semana, por los que lideran los grupos de familia, los que lideran los grupos pequeños, los que están sirviendo a la comunidad. Que Dios los bendiga, y yo te motivo que te anotes a servir. Recuerda, servicio de alto rendimiento, Dios nos ha llamado. Que Dios te bendiga y te motivo y te inspires y le puedas pedir a Dios: Dios, ¿en qué puedo servir? ¿Te imaginas que cuando lleguemos al cielo y Jesús nos pregunte: ¿y qué hiciste tú por mí cuando estabas en la tierra? ¿O qué hiciste tú por mi iglesia cuando estabas en la tierra? Bueno, es una pregunta que nos llevamos de reflexión. Les amo mucho, que Dios les bendiga, y espero que pronto todos nosotros estemos sirviendo en la gran obra de Dios. Besos para todos, abrazos, bendiciones.